Al saludo para todos, mi nombre es Javier Alberto Jaramillo Martínez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD. Le doy la bienvenida a esta presentación en la que abordaré un tema fundamental en el estudio de cálculo diferencial, que se llama el concepto de la derivada. Muy buenas tardes a todos, compañeros, tutores. Voy a explicar sobre el tema de la derivada y antes de explicar cómo funciona una derivada, tenemos que conocer el concepto, qué significa realmente una derivada. Como podemos observar, la derivada es una función, es la razón de cambio instantánea con lo que varía el valor de dicha función matemática. Eso es la definición, lo que realmente define una derivada. ¿Qué quiere decir realmente con esto? Significa que si explayamos con el tema de una diferencia, implica que va a haber un cambio o una variación. ¿Cómo así? Supongamos que vamos a realizar un ejercicio de una línea recta numérica, donde en, donde se están los ambos puntos de ambos extremos, ¿cierto? Este pequeño segmento, aunque tiene su punto, vamos a llamar ese punto x subíndice 1 y este punto sería subíndice 2. Lo que quiere decir que hay una distancia en este pequeño segmento. Ahora, se dice que hay una diferencia, implica que donde x subíndice 2 menos x subíndice 1. Esta es la única forma para restar la diferencia entre ambas distancias de este pequeño segmento. Luego, hay un símbolo que si el estudiante no quiera aplicar la diferencia, se puede simbolizar como triángulo X, lo que realmente significa X subíndice 2 menos X subíndice 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir en este escenario? Si pudiéramos nombrar un valor en X subíndice 1, podríamos colocarle 5. Y el X subíndice 2 podríamos colocarle 10. En ese punto podemos decir, según la fórmula nos dice que tenemos que colocar el subíndice 2, que en este caso sería 10, menos X subíndice 1, que significa 5, su resultado es 5 positivo. En esa situación quiere decir que delta de x es igual a 5. Ese es el resultado de una diferencia en este segmento. Ahora, estamos hablando de un escenario de x que sería en el lado de la parte horizontal, de la variable x. Ahora vamos a ver una línea de forma vertical que representa el mismo segmento, solo que está de línea de forma recta de arriba hacia abajo. Ahora, si colocáramos en ambos puntos, en este escenario, aquí en esta posición sería x y subíndice 1 y x subíndice 2. En ese punto se traduce que aquí hay una pequeña diferencia. Lo mismo sucede con este punto, solo que su posición es muy similar al del delta. Entonces, de esa forma, este símbolo podemos traducir triángulo es igual triángulo de Y. Este es el símbolo que representa de esta distancia entre ambos puntos, lo que quiere decir que ese segmento pertenece a la Y. ¿Qué vamos a hacer en ese punto? Al igual como aquel, vamos a nombrarle un valor, suponiendo que sería 3 y este sería 7. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar la fórmula. Dice que x subíndice 2 significa que es 7 menos subíndice 1, que en este escenario sería 3. Su resultado es 4, ya que es la diferencia entre ambos puntos. Ahora sí, vamos a entender a profundidad lo que es una derivada. Bueno, aquí vamos a ver
la notación de la derivada. Antes de empezar, quiero que sepan que si hablamos de la primera derivada, aquí podemos ver los nombres de los padres fundadores de las matemáticas como Leibniz, Laplace, Newton y Cauchy. Cabe resaltar que cuando se inició, digamos, la derivada o el cálculo diferencial, se puede decir que ellos lo hicieron al gusto de ellos, ¿vale? Entonces se puede representar esa notación, cualquiera de ellos se puede representar la notación de una derivada. Empezando por la primera derivada, Leibniz, donde hay un cociente de dy sobre dx. Lo mismo sucede en el otro extremo, donde d función de x en la parte del numerador y dejando dx como denominador. Laplace tiene una pequeña diferencia. Entonces aquí en la y se le coloca una línea, una rayita y se le llama prima. De esa forma se le dice y prima, y lo mismo f de x con una prima arriba en la parte posterior. Newton, al igual con Laplace, pero con una pequeña matiz que tiene diferencia, se le coloca en la parte posterior un punto y eso representa a la notación Newton. Cauchy, él agrega dx sobre y al igual que dx en función de la notación Cauchy. De esta forma, esa es la primera derivada cuando se dieron la notación de las matemáticas en el cálculo diferencial. En la segunda derivada podemos observar que d al cuadrado sobre el cociente de dx al cuadrado. Aquí hay una connotación que tiene su diferencia. Deben notar que en el numerador se le coloca al cuadrado y el denominador en la x, que sería al cuadrado. Lo mismo sucede en este caso, solo que si hay en el numerador tiene f de x y abajo podemos observar que tiene la misma notación de la variable. Ahora, Laplace pasa lo mismo como en la parte posterior, solo que acá se le agrega otra línea, en este caso sería segunda prima, acá también, y proseguimos con Newton. Lo mismo sucede, pero acá se le agrega otro punto, así se le verifica o se entiende que está trabajando con la ley Newton. Cauchy, lo mismo, solo que en la variable x se le coloca al cuadrado y así representa en cada uno lo que hacen parte de la derivada de los padres fundadores. Bueno, vamos a continuar con el concepto de la derivada. Podemos observar en esta pequeña fórmula donde indica f de x, pero hay una línea en la parte posterior que indica que estamos usando de la notación Laplace. Aquí donde dice f de x' es igual al límite donde delta de x tiende a 0, donde esta notación hay un cociente de delta de y, donde hay una razón de delta de x. Lo que quiere decir que acá lo que está hablando es una razón de cambio o una diferencia de cambio, ¿ya? En ese sentido podemos traducir el cambio de la variable en un proceso del concepto de derivada. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar para finalizar el concepto de la derivada. Podemos observar que hay una gráfica, podemos observar que hay una línea que cruza desde el origen hasta, están marcados entre dos puntos, donde el segmento está en el punto P1, que sería el inicio, y con P2 en este punto, que sería su otro extremo. Ahora, si tuviéramos nada más esta línea, podemos utilizar una línea que atraviese en estos puntos para hacerle alusivo a una línea para que nos ayude a orientar de cómo sería el bosquejo de esta notación gráfica.
podemos observar que aquí hay un ángulo de teta que se interpreta que hay un triángulo, como podemos ver, donde ese escenario se puede entenderse que de aquí a este punto hay una delta de y. Aquí podemos ver que en el punto de origen, y si colocamos a este punto, se le entiende como una variable, pero si vamos al otro extremo, donde está el P2, fíjate que finaliza a este punto, quiere decir que hay un incremento de la variable x con la variable de la delta de x. De este escenario vamos a traducir que este punto delta de x, acá en este escenario, simplemente se le coloca tangente de teta, que es igual a la pendiente. Recuerde que la m es una pendiente, y vamos a darle una fórmula donde dice que el cociente de delta de y con delta de x se dice que su igual debe colocar una diferencia de x más delta de x. Este punto se refiere a este punto porque no lo he colocado, vamos a colocarlo, sería f sobre x más. A este punto lo que se refiere f de x menos f de x. ¿Dónde está la f de x? Ahí este punto. Están hablando de este escenario donde debe restar entre ambos puntos entre delta de x. ¿Dónde está delta de x? Lo que representa de este punto a este punto. Este es la diferencia de cociente o la razón de cambio para poder descifrar cuál es su valor de cada segmento que hagan parte, y así se puede llegar a entender cómo funciona una derivada.